Enfocarnos en que los conceptos que estamos aquí manejando, pues obviamente nuestro objetivo es el examen, ¿sí? De manera que hay unas fórmulas que habrá que memorizarlas sí o sí. Eso pues, no hay discusión. Pero también entender que hay unos ejercicios que están ahí en la carpeta que se pueden utilizar. Yo pues aquí les voy a mostrar uno de ellos. Este ejercicio, que se ve un poquito complejo, no lo es. Básicamente es eh, un proyecto muy parecido al que manejamos en el caso del diagrama de red y del cronograma. Allí se trataba de construir un cronograma con base en unas actividades supuestas, ¿sí? No miremos que las actividades están bien o mal, esa no es la idea. Lo importante aquí, así como cuando construimos el cronograma, básicamente aquí lo que queremos es mirar que lo azul es lo que se planeó, lo rojo es lo que se ejecutó y lo verde es realmente lo que se está alcanzando en términos de trabajo, eh, trabajo realizado del proyecto. Entonces, básicamente se mantiene la convención con los tres colores, lo planeado, lo ejecutado rojo y el avance real en verde. Y recordemos que el avance real pues, lo estamos asociando con el valor ganado, ¿sí? Y decir que la gestión del valor ganado, pues básicamente no es otra cosa que lo que hemos avanzado en términos reales de acuerdo al plan inicial con el cual nos estamos moviendo. Este es un ejemplo muy conocido, lo manejan casi todos los autores de, 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 de de esta temática de PMBOK, preparación para el examen. Y es un ejercicio que nos va muy bien porque es muy simple. Entonces vamos a ver, hay unos conceptos. Básicamente nuestro proyecto se trata de construir una cerca que tiene cuatro lados, ¿sí? Así como cuando veíamos el concepto introductorio, no hablando de construir una cerca, sino de instalar unos equipos, básicamente en un lapso de una semana. Este básicamente es un proyecto de 4 días. Entonces en el día uno, podemos pensar que el día uno es el de la parte superior. Se construye un lado de la cerca con un valor planeado de $1000. El día 2 igual. El día 3 igualito. Y el día 4 de manera que es un proyecto pues, ya claramente vemos que es un proyecto de $4000, a lo cual vamos a llamar el budget al término del proyecto, budget at completion, y lo llamamos back. Entonces, nuestro proyecto vale $4000 y se demora 4 días, ¿sí? Sabemos que dentro de esos $1000 pues están los costos de mano de obra, costo de los materiales, en fin. Eso pues por ahora no lo vamos a ir a los detalles, pero en este escenario vamos a suponer que el proyecto arrancó. Entonces querría decir esto, que arranca el día uno, perfecto, día 2 se construyó la cerca, el día 3 algo pasó, no se terminó el día 3 pero realmente la cerca quedó a la mitad. Eso es lo que pasó en el proyecto. Quiere decir que estamos en el tercer día, es decir, nuestro punto de control está al final del tercer día. Ese sería nuestro punto de control. En el primer día, pues básicamente se gastaron los $1000 presupuestados, es decir, empezamos muy bien. En el segundo día, ya se presentaron algunos problemas y un sobrecosto allí más o menos eh, moderado de $200. Total que ese día se gastaron $200 más de lo presupuestado. El tercer día, pues básicamente lo que se hizo fue que se llegó hasta la mitad de la cerca, pero no se pudo seguir avanzando. Vamos a suponer que allí se encontró un obstáculo fuerte, llamémoslo una roca que no estaba prevista, llamémoslo lluvia, cualquier cosa. Pero el tercer día, pues básicamente no pudo seguir adelante. Con lo cual, al final del tercer día, pues básicamente esto fue lo que avanzamos en términos de lo planeado. Es decir, podemos decir que al final del tercer día, lo que hemos avanzado era un 25% del primer lado, 25% del segundo lado, y del tercer lado de la cerca, realmente no pudimos hacer sino la mitad, es decir, el 12,5%. Con lo cual, podemos decir que el avance real en términos de trabajo
del proyecto es del 62.5%. El avance esperado era que al final del tercer día tuviéramos el 75% de la cerca. Claramente no lo tenemos. Entonces, básicamente, también podemos decir que al final del tercer día nos hemos gastado no los $3.000 que estaban planeados, ¿cierto? 1.000 por día. Nos hemos gastado 2.800, pero realmente no hemos completado el trabajo al 75% que debería ir. Entonces podemos ya introducir otro concepto que es que el actual cost, el costo real, costos incurridos, que veíamos en la clase pasada, costos incurridos, horas incurridas, horas hombre incurridas, da igual. Aquí lo vamos a manejar como costo en términos financieros, es de $2.800. Eso quiere decir que lo que se tenía planeado de $3.000, pues básicamente de esos 3.000 los gastamos el 2.800. No llegamos al 75%, pero bueno, llegamos al 62,5%. Con lo cual introducimos otro concepto importante que es que el valor ganado o el valor acumulado, el trabajo que hemos comprado, nos ha costado el 62,5%, que es el avance del presupuesto, lo tengo que reflejar contra el presupuesto inicial, que son 4.000. Entonces quiere decir que realmente he comprado trabajo por $2.500. Eso es lo que hemos comprado. Es decir, una cosa es lo que se ha gastado, 2.800. Otra cosa es el trabajo que hemos comprado. En este caso son $2.500. Pues el proyecto tiene problemas, el proyecto no va bien. Claramente se ve. Y vamos a ver cómo serían los indicadores. Querría decir que hay una variación del costo, que en el concepto en PMBOK es cost variance, es decir, CB, no lo vamos a traducir, ninguno de estos conceptos los vamos a traducir, y está definido como el valor ganado, es decir, el valor del trabajo que hemos alcanzado al momento, menos lo que ya nos gastamos. Esa es la variación de costo realmente. Y da un número negativo. En este caso sería el valor ganado, que son 2.500, menos los 2.800 que ya nos gastamos, pues me da menos $300. Quiere decir que es una variación que nos indica que el proyecto está destruyendo valor. ¿Sí? Estamos haciendo desperdicios, estamos generando desperdicios. Otro concepto importante es que podemos valorar el tiempo. Y la valoración del tiempo es con base en el cronograma, pues ya sabemos que cada día está valorado en $1.000. Y yéndonos con eso, introducimos el concepto de variación del cronograma, que en este caso sería el schedule variance, sin traducción, el SB, que está definido como el valor ganado menos lo que tenemos planeado que costaba ese tiempo, que son $3.000. Y ahí vemos que tenemos una desviación negativa de $500. Es decir, que este proyecto tiene una variación de costo negativa, una variación de agenda o de cronograma negativa. Claramente se ve que el proyecto tiene problemas. Esos son los conceptos importantes y estas son las fórmulas básicamente que nos tenemos que memorizar. Y pues están en negrita, el cost variance. Eh, para efectos de mnemotecnia, siempre asociar el valor de costo, pues los indicadores de desempeño de costo, con los costos reales, ¿sí? Con lo que realmente hemos gastado, en este caso con el actual costo. Y todo lo que tenga que ver con la fórmula de agenda y cronograma, lo tenemos que llevar en términos de lo planeado. ¿Sí? Recuerden que le estamos dando un valor económico al tiempo. Por eso este análisis básicamente nos sirve para medir el desempeño en términos de alcance. Estamos hablando de que el alcance en este caso va en un 62,5. En términos de tiempo, pues estamos diciendo que hay unos valores planeados. Estamos poniéndole una valoración financiera al tiempo y por otro lado también al costo, porque estamos mirando cómo se desenvuelve el flujo de caja del proyecto, cómo se va invirtiendo ese presupuesto. Entonces, este concepto de valor ganado básicamente lo que nos sirve es a todo nivel de proyecto, grande o pequeño, debería funcionar para darnos una clara idea de cómo están las cosas, de cómo se está desempeñando, cómo es el rendimiento del proyecto en términos de la triple restricción, alcance, tiempo y costo. Entonces ya tenemos dos fórmulas importantes. Lo demás es simple observación.
saber en una pregunta determinar cuánto es lo que se ha gastado, saber interpretar en una pregunta cuál es el avance real que se tiene de ese proyecto. Lo otro ya son indicadores de desempeño. Entonces, introducimos el primero, que sería el indicador de desempeño de los costos, que básicamente es el Cost Performance Indicator, que sería el CPI, tal como aparece sin traducción en español. Y fíjense ustedes que básicamente la fórmula es la misma que se utiliza para el cost variance, solamente que utilizando un cociente, una división, es decir, el valor ganado a razón de lo que nos hemos gastado. Y eso pues básicamente nos da un número que para este caso nos da 0,89, 893. Es decir, podemos decir 0,893 o podemos decir que el indicador de desempeño de costos de este proyecto, como va al día de hoy, en este caso al día 3, es del 89,3%. Ya vamos a ver cuál sería la interpretación de esto. El otro concepto importante es que hay un indicador de desempeño del cronograma, también sin traducir, Schedule Performance Indicator, que sería eh, la razón del valor ganado sobre el valor que se planeó. En este caso, los 2.500 sobre los 3.000 que estaban planeados que íbamos que íbamos a costear el trabajo para el tercer día. Y eso me da un indicador del 0,83 o del 83%. Da igual. Las preguntas del examen normalmente suelen referirse a los indicadores en términos adimensionales, es decir, en 0,8, 1,1, en fin. Quiere decir esto que si este proyecto está teniendo un CPI del 89,3%, quiere decir que por cada dólar que se invierte, lo que se convierte en trabajo son solamente 89 centavos con 30, 89,3 centavos. Esos 11 centavos, esos 11 centavos o 10,7 centavos que se pierden por cada dólar, es el valor que se destruye al proyecto. Es decir, la forma de interpretar esto es que por cada dólar invertido, solamente estamos comprando trabajo por 89,3 centavos. Ese es el concepto del CPI. Es decir, que claramente estamos haciendo, eh, La CPI siempre tiene que estar igual o mayor al 100%. pues eso es lo deseable, eso sería un proyecto saludable, ¿cierto? No siempre se consigue. Y recordemos que estas mediciones se hacen a lo largo del proyecto. A lo mejor tú haces una medición en un momento dado del proyecto y te dan números negativos, pero en el siguiente se trata de que tengamos eh, esos tableros. Debería alimentar unos tableros de control que te indiquen que tu proyecto tiene, pues que está destruyendo valor. Claramente tú tomas decisiones como gerente de proyecto para corregir esas tendencias, ¿cierto? A la siguiente medición a lo mejor ya tienes un CPI del, no sé, del 95, ojalá del 1, ojalá de más de 1, ¿cierto? Pero sí, básicamente ese es el concepto. Y en términos eh, del SPI, de la agenda de cómo se está gestionando el cronograma, lo que tenemos es que vamos al 83,3% del 75%, ¿sí? Es decir, si esto me diera 100% o me diera 1, quiere decir que mi proyecto avanzó el 75%, que es lo que tenía planeado, pero no lo es. Si ustedes multiplicaran 0,75 por 0,83, seguramente que les da 0,62 y medio, 0,625, ¿sí? Que volvemos al caso inicial, que era el avance real. Es decir, sabemos que el avance real es el 62,5%, pero lo que nos está diciendo el SPI básicamente es que vamos colgados un 16,7%. ¿Sí? Es decir, vamos atrasados con relación a nuestro objetivo, en este caso 100 menos 83, sí, 16,7%. Ese es nuestro atraso. Entonces alguien me puede decir, venga, ¿y ese proyecto tiene más problemas de gestión de presupuesto o de gestión de cronograma? Díganme ustedes. Estamos en presupuesto, estamos colgados en ¿cuántos? En un 11%. Y bueno, en 10 y 10 puntos. Hablemos de redondear, ¿no? Eh, Redondeando sería el CPI
tenemos problemas de el 11%. Y en términos de cronograma tenemos una desviación del 17%. Entonces pareciera que el proyecto tiene más problemas de agenda que de presupuesto, ¿cierto? Ahí podemos hacer ese análisis. Básicamente, estas son las fórmulas importantes, que repito, están aquí en negrita y tendremos que memorizarlas de alguna manera. Y no es nada del otro mundo, ¿cierto? Pregunta, en las preguntas del examen tengo que hacer divisiones. Sí, pero son divisiones muy simples, es decir, no se requiere calculadora. De pronto la recomendación es, al hacer esas divisiones, hacerlas relativamente bien hechas, ¿no? Se hace una estimación de magnitud, pero ojo porque pueden haber números parecidos, pueden haber trampas. Entonces siempre será mejor, si hay que hacer la división, hacerla lo mejor que se pueda, con toda la presión de tiempo que hay. Entonces, complementando la pregunta de Miguel, si el CPI, que es mi indicador de desempeño de los costos, es menor que 1, el proyecto tiene sobrecostos, al menos hasta en lo que hemos avanzado del proyecto, ese proyecto está en déficit, está destruyendo valor. Si ese indicador fuera igual a 1, quiere decir que lo que estamos gastando corresponde a lo planeado, es decir, que estamos en presupuesto, estamos muy bien. Pero si ese indicador fuera mayor que 1, quiere decir que estoy generando ahorros, es decir, que compro el trabajo que tenía que comprar y además de eso me está sobrando, estoy haciendo eficiencias, que es algo buenísimo, proyecto en superávit, sería la situación deseable. Y lo mismo para el SPI, sería que si mi proyecto tiene un indicador SPI menor que 1, claramente el proyecto tiene atrasos, ¿sí? Y ya sabemos que el atraso corresponde al porcentaje que nos dé ese indicador. Si el SPI fuera igual a 1, quiere decir que mi proyecto va bien, vamos en cronograma, no tenemos atrasos, estamos tranquilos. Pero si mi proyecto tiene un indicador de desempeño de cronograma mayor que 1, quiere decir que estamos adelantados, es decir, que tenemos reservas, ¿cierto? Lo cual es muy positivo porque si vamos al día hoy, en el punto de control, quiere decir que tenemos un colchoncito ahí, una reserva, para que si las actividades futuras se nos demoran, pues ya tenemos manera de solventar esa parte. Lo que podríamos en este momento especular es qué va a pasar a futuro. Entonces, una de la primera situación, y de repente la que nos van a preguntar las, las situaciones que se presentan en el examen es, con las tendencias que tenemos hoy, ¿qué va a pasar a futuro? Entonces se introducen los conceptos de cuánto estimamos hoy que va a costar el proyecto en términos reales, siendo realistas. Lo otro es estimar cuánto dinero nos falta para completar el proyecto y lo otro es cuál será la varianza al final del proyecto, es decir, cuánto va a valer el proyecto de más o de menos en términos de dinero. Y esos conceptos básicamente serían también otras fórmulas que nos tendremos que memorizar. Entonces sería lo que estimamos hoy, si se mantiene la misma tendencia. Es decir, si yo como gerente de proyecto no tengo nada que hacer y tengo que preservar esa tendencia, quiere decir que voy a tener un valor estimado para completar el proyecto que está dado por el presupuesto inicial del proyecto sobre el indicador de desempeño de costos, que en este caso son los $4,000 que estimamos que valía la cerca, sobre el indicador de desempeño en el punto de control, y eso nos va a dar una proyección de que la cerca va a valer no los 4,000, sino $4,479. Es decir, que tenemos ahí una desviación importante, ¿sí? Algo así como un poco más del 10% del presupuesto inicial. Ese sería el primer concepto. El otro sería, ¿cuánto dinero nos falta para completar el proyecto? Pues básicamente es, siendo realistas, el proyecto ya no nos va a valer los $4,000. Repito, esto es manteniendo las tendencias que nos dan los indicadores. El proyecto ya nos va a valer 4,000, va a valer 4,000, va a valer 4,479, que es el EAC, Estimate at Complete, pero a eso le tengo que restar lo que ya nos gastamos. Es decir, ahí me aparto un poquito de lo que ha pasado en términos de avance real y tengo que decir que eso pues básicamente sería los 4,400 que creemos que va a valer
si sigue la tendencia, menos lo que ya nos gastamos, y eso pues básicamente me dice que tengo que tener en caja 1.679.28 dólares. Eso básicamente sería un estimado para completar el proyecto. Y con eso podemos inferir ya de que vamos a tener una variación al final del proyecto que también es negativa, ¿cierto? Que sería, em, bueno, aquí tengo mal la fórmula, sería el BAC menos el EAC, porque claramente es una variación negativa. ¿Por qué negativa? Porque vamos a necesitar sacar más dinero. En este caso, pues básicamente la diferencia sería el BAC menos lo que creemos que va a valer el proyecto a futuro, que serían los 4.000, perdón, sí, los 4.000 menos, los 4.400 me daría menos, creo que debo corregir esto antes de subirla a la carpeta, porque la verdad no lo he subido todavía. Eh, Sería nuestra variación al final del proyecto. Lo otro sería, también con base en lo que tenemos hoy, los indicadores que tenemos hoy, hacer una estimación de cuál es el indicador de rendimiento para completar el proyecto, que es el concepto del TCPI o TCPI, ¿cierto? El TCPI claramente habla de que es cuánto cuesta el trabajo que falta para completar el proyecto sobre los fondos que tenemos disponibles. Y pues claramente el valor del trabajo que falta sería lo que veíamos antes, el ETC, ¿cierto? Que sería el valor proyectado que va a costar el proyecto, menos lo que ya nos gastamos, eso es lo que cuesta el trabajo que falta. Sobre los fondos disponibles, pues como no nos han aprobado un sobrecosto, una adición de presupuesto, pues tenemos que hacer cuentas con los que tenemos, lo que tenemos en caja, y lo que tenemos en caja es los 4.000 que autorizaron, menos lo que ya nos gastamos. Quiere decir que aquí tengo una situación deficitaria, claramente me da un indicador que es mayor que 1, lo cual es malo. Quiero decir que tengo que comprar trabajo, tengo que comprar trabajo por 1.600 dólares, pero en realidad no tengo sino 1.200. Tengo problemas. Y esos problemas, pues básicamente son un 39% que tengo que salir a mirar cómo me aprueban de sobrecosto del proyecto. Pero esa es la foto que estamos teniendo hoy. Eso es lo que va a pasar a futuro. Insisto, con los indicadores que tenemos hoy en día. Y básicamente, este indicador, a diferencia de los otros indicadores de desempeño, los PACE, pues básicamente lo que nos está diciendo es que si ese TCPI es menor que 1, es muy bueno. Y es muy bueno porque el proyecto va a tener ahorros. Es decir, proyectamos que a futuro el valor del trabajo es mayor que los fondos disponibles. Perdónenme, al contrario. El valor del trabajo es inferior a lo que tenemos en caja, de manera que da menor que 1. ¿Cierto? Entonces, es a la inversa de los indicadores de desempeño que habíamos visto antes. Por otro lado, decimos que si el valor del trabajo que falta es igual a los fondos disponibles, pues está muy bien, el proyecto va bajo control, no tenemos de qué preocuparnos, podemos decir que está bien. Pero si el indicador, como lo estamos viendo en este caso, que es un caso muy sencillo de un proyecto, pues para efectos didácticos, pero es un proyecto que va mal, claramente se ve que va mal, nos dio un indicador mayor que 1, y quiere decir que el proyecto necesita más dinero para completarse. La forma como se podría interpretar estos indicadores fundamentalmente nos dice cómo el proyecto en términos de alcance, tiempo y costo, pues sería a través de unas gráficas. Y esta gráfica, pues básicamente sería algo de este estilo, ¿cierto? En donde básicamente eje horizontal tenemos el tiempo, que son los 4 días, y en el eje vertical tenemos el presupuesto. Fíjense que estamos acumulando valores. El primer día es $1.000, el segundo 2.000, 3.000, considerando la acumulación a medida que avanzamos en el proyecto. El primer día terminamos muy bien, esos 3 puntos están en el mismo, eh, aquí en la esquina de final del primer día, con los $1.000 que estaban proyectados. Está muy bien. Al final del segundo día, se vio claramente, recordemos que al final del segundo día había, había problemas, nos fuimos quedando, y de repente no se alcanza a ver, pero fíjense que este actual cost,
costo real incurrido está por encima del azul, que es lo planeado. Pero a su vez, el verde también está un poquitín por debajo. Bueno, en realidad el verde está en el mismo punto, porque al final del segundo día, me voy a volver un poquito, al final del segundo día, fíjense que al final del segundo día realmente habíamos completado el trabajo, es decir, habíamos avanzado $2.000, 1.000 del primero y 1.000 del segundo, eso fue el trabajo que compramos, ¿cierto? Lo que pasa es que el segundo día nos gastamos más de plata, pero ese no es el problema, porque estamos hablando de la recta azul. Entonces, los problemas empiezan o aparecen en el tercer día, que básicamente es que al final de ese tercer día nos habíamos gastado 2.800, está un poco por debajo de los 3.000, pero no habíamos avanzado en términos reales de, digamos, del el porcentaje de avance de la cerca, sino en un 62,5%, con lo cual le dimos un valor de $2.500. Esos 2.500, pues, recordemos que era multiplicar 4.000 por el 62,5%. De ahí salen las fórmulas que ya vimos, que sería la variación de costos, no es otra cosa que el valor ganado menos el costo real incurrido, y por otro lado, la variación de agenda no es otra cosa que el valor ganado menos lo que se planeó que, que íbamos a gastar en ese punto. De ahí también podemos decir, pues claramente sé que el BAC, el presupuesto del proyecto son $4.000, pero también vemos que tenemos aquí unas proyecciones, que en este caso están en rojo, y esas proyecciones es cuánto nos va a valer el proyecto al final si seguimos con las mismas tendencias. Básicamente, eso sería lo que introduce la fórmula del ETC, que ya ustedes lo vieron en la fórmula, era básicamente el EAC menos lo que ya nos gastamos. Esa es la fórmula del EAC. Y también vimos que hay una variación importante aquí eh, entre lo que se planeó hoy, que va a valer el proyecto, y lo que creemos hoy que va a costar. Básicamente ese es digo yo, el fundamento del análisis de valor ganado. No es más. Realmente, miren ustedes que lo demás es poder contextualizar estas fórmulas en una pregunta y saber determinar cómo va un proyecto si a uno le dan el CPI y el SPI o el TCPI o cualquiera de estas fórmulas. Pero mi recomendación es siempre memorizarlas.